¿Existe algo así como el determinismo en el amor? La pregunta no es antojadiza. Nosotros habitamos un universo que es determinista, donde los fenómenos ocurren siguiendo leyes causales. Todo efecto tiene una causa, y si la causa se repite, el efecto debe ser el mismo. Pierre-Simon Laplace fue el primero en afirmar que si una criatura conociera la posición y el movimiento de todo en un determinado momento, las leyes de la física entonces le permitirían predecir el futuro. Eso, al menos, a escalas relativistas. La mecánica cuántica, la física subatómica, la física de partículas ya no es tan determinista. Bien, en el contexto de ese universo aparece la vida en este planeta y entre esos seres con vida surge una especie muy concreta. Nosotros, que pretende, o cree, o simula tener el control de sus decisiones. El conflicto entonces se reduce a los siguientes términos. ¿Existe verdaderamente el libre albedrío o somos sujetos, presas de la predestinación? Los mensajes interceptados desde el futuro dan cuenta de que habría existido una época en la vida en este planeta en que bastaba con que dos personas se quisieran o simplemente sintieran simpatía la una con la otra para que les fuera permitido convivir o al menos frecuentarse. Los protagonistas de esta historia no tienen nombre, o si lo tuvieron no lo sabemos, no han llegado hasta nosotros a través del tiempo y los mensajes ocultos. Solo se menciona a dos personas, personajes secundarios, pero son también fundamentales. La señorita Linus Fanzel y la señora Rosa Tilda. En medio de las dos hay un objeto, un abrigo. En realidad hay mucho más que eso, pero vamos por partes. Esta es la historia de un descubrimiento científico. Detrás del progreso, una historia de amor, la historia de un malentendido, de una separación. La cuestión es que nuestros protagonistas pueden comunicarse por medio de un metal pequeño, que según los propios mensajes dicen, se parecen a los antiguos televisores. Pueden, así, a través de esos metales, ver sus caras reflejadas. Pueden escuchar mutuamente sus voces. Se envían y reciben mensajes a diario. Hay incluso un mensaje interceptado en que ella interpela a generaciones pasadas. Los salvajes de 1930 creerían que habríamos de vivir en un mundo mágico, pero si yo pudiera hablar con ellos, les diría, desengáñense, soy más desdichada que ustedes, que no tenían televisor. Se trata de un mundo donde las guerras se hacen con lluvias o sequías, con movimientos sísmicos, plagas sorpresivas, cambios exorbitantes de temperatura. La mayor parte del tiempo no se derrama una sola gota de sangre. Y sin embargo los jóvenes sueñan con morir en un campo de batalla. El tema es que la señorita Linus Fanzel, en los meses de un invierno decisivo, le prestó su abrigo a la señora Rosa Tilda. Después entra en escena un microscopio electrónico y un médico con ansias investigadoras. Y la primera conclusión que se puede sacar es: ¿de qué complicadas confabulaciones, de qué ínfimos detalles dependen los descubrimientos? ¿De qué casualidades dependen las desdichas, las costumbres que van adoptando las personas? En 1945, Percy Spencer estaba experimentando con magnetrones que generaban microondas para el desarrollo de radares. Entonces notó que un chocolate en su bolsillo se había derretido, situación que llevó a Spencer a explorar más a fondo las propiedades de las microondas. Esto que ven ahí es la luz más primitiva y ancestral del universo, que viajó 13.500 millones de años para llegar a nosotros. La foto más antigua del universo. Esa imagen nos llega a nosotros hoy en forma de microondas. Un chocolate derretido. Alexander Fleming, otro ejemplo, descubrió la penicilina en 1928. Durante sus investigaciones dejó algunas placas de cultivo de bacterias y se fue de vacaciones. Al regresar al laboratorio notó que una de las placas tenía una colonia de bacterias que había sido inhibida por un hongo que había contaminado la placa. El hongo había liberado una sustancia letal para las bacterias. Y la lista de descubrimientos fortuitos sigue. Señoras y señores, soy Silvio Soldán. En 10 segundos, sin repetir y sin soplar. Post-it, sacarina, teflón, champagne, chicle, Coca-Cola, dinamita, aguardiente, quinina, vaselina y slime. Viagra. Y para resumir nuestro caso, si la apática señora Rosa Tilda no hubiera sido tan apática, si la señorita Linus Fanzel no hubiera sido tan vital, si la señora Rosa Tilda no se hubiera sometido a un tratamiento médico porque la depresión le impedía ir a trabajar diariamente, si la señorita Linus Fanzel no le hubiera prestado el abrigo, y si el abrigo
de piel de camello, no hubiera transmitido tan perfectamente las ondas de un organismo a otro, no se hubiera transformado el organismo de la señora Rosa Tilde y probablemente no hubiera llamado la atención de nadie. La cuestión es que él fue enviado a la luna a trabajar a las minas. Mientras tanto, ella desde la Tierra atisba hasta el menor movimiento de él por el pedacito ese de metal, pero permanece oculta para que las autoridades no la descubran y le den drogas para olvidarlo. ¿Habrá un tiempo en que eso pueda ocurrir? Aparentemente las interdicciones empezaron con la masacre de los niños de la escuela de Massachusetts, con el incendio del circo Nippon en Tokio y con los asaltos a mano armada en los jardines públicos de Inglaterra y Alemania. Claro, a partir de la popularidad del caso de la transmisión de ondas a través del abrigo, la conclusión que se sacó fue la siguiente: los crímenes no los cometía nunca un solo individuo, sino una combinación de moléculas. Entonces aparecieron a colores en los diarios y pegadas a las paredes de las casas las fotos de Linus Fantzel y Rosa Tilda. Como las salvadoras de la humanidad, se adoptaron medidas severas que empezaron por los viajes. Las personas del grupo A no podían viajar con las del grupo B, ni las del grupo B con las del grupo C, y así sucesivamente. Los documentos de identidad pasaron a tener, junto a la foto de la persona titular, una fotografía de las moléculas. Los pueblos fueron divididos y fundados de acuerdo con la disposición de las moléculas de los individuos y sus proyecciones de ondas. Se dividieron las familias, muchos hogares quedaron deshechos, se formaron pueblos con gente que no tenía nada que ver. Hubo varios suicidios. ¿Habrá un tiempo en que eso pueda ocurrir? En el episodio de Black Mirror, titulado Hank the DJ, cuarto episodio de la cuarta temporada, un sistema implacable, aparentemente invulnerable y absoluto, organiza, mediante una aplicación de citas, tipo Tinder digamos, pero de carácter obligatorio, los vínculos de las personas, independientemente de la afinidad, por periodos que fija el todopoderoso algoritmo, 48 horas o 3 años, lo mismo da, estés o no a gusto en esa relación. El amor romántico y maternal son experiencias gratificantes, que están vinculadas a la perpetuación de la especie y, por lo tanto, tienen una función biológica de importancia evolutiva crucial. Pero hace relativamente poco que los neurobiólogos empezaron a investigar la base neuronal del estado de enamoramiento. Esos primeros estudios concluyeron en que, en la mayoría de los casos, el amor romántico se desencadena por una información visual. Esto no quiere decir que no entren en juego otros factores, como la voz o el intelecto. Lo que sin duda se habría demostrado es que cuando miramos el rostro de una persona de la que estamos enamorados, un número limitado de áreas del cerebro se activan especialmente. Y eso está muy bien. La cuestión es que en este caso, supuestamente, esa activación sería anterior, incluso al momento en que la gente se conociera, casi como una suerte de predestinación, molecular podríamos decir, que luego era revelada, confirmada mejor dicho, por el estudio de proyección de ondas. Los resultados del descubrimiento, si bien de vanguardia, no son tan descabellados si consideramos que hacemos esto, aquello, lo otro, creyendo que lo hacemos por decisión propia. Pero ¿bajo qué clase de argumento podríamos considerar que podemos, al actuar, apartarnos del determinismo universal e imponer nuestra voluntad sobre ese engranaje absoluto? Somos una especie privilegiada, los hijos de Adán, dotados de conciencia, de alma, hechos a imagen y semejanza de... Me encantaría leerlos en los comentarios. Y aún así, si alguno de esos argumentos fuera válido, si en verdad pudiéramos decidir libremente cómo vestir, qué comprar y dónde, elegir la carrera que vamos a estudiar, aceptar o no una oferta de trabajo y etc. Con el amor las cosas parecerían complicarse un poco más, porque uno no decide cuándo y de quién enamorarse. Más bien, caería en ese estado. Sería atrapado, estaqueado en medio de un patio, diría famosamente Cortázar, por un rayo que te parte los huesos. Entonces nuestros protagonistas falsifican sus documentos de identidad, gastan el dinero en sobornos, y ahora las ondas de él coincidían con las ondas de ella. Durante los días siguientes, pensando que no se dañaban mutuamente, planearon el porvenir. El certificado falso los había impresionado tanto que no se disgustaron ni una sola vez en 5 días. La mano de ella sobre la piel de él
no producía la desazón habitual. La voz de ella ya no repercutía sobre los sueños de él, causándole esa extraña y acostumbrada angustia. Los ojos de él, cuando la miraban fijamente, no la hacían vacilar o cambiar de opinión. Asistían, podría decirse, a una suerte de milagro. Se transformaban de acuerdo a esos papeles falsos, pero sellados por la autoridad. Aunque sus ondas no coincidieran, habían nacido el uno para el otro, se amaban legalmente y nadie podría separarlos. El amor a menudo es evaluado dentro de las emociones. La fisiología del amor es todavía una zona especulativa. En parte esto puede deberse a que el amor siempre ha sido del dominio de los poetas y artistas, de los psicólogos, incluso también de los médicos, pero que no ha entrado todavía dentro de la zona de la ciencia experimental común. Sin embargo, se ha demostrado que las personas enamoradas muestran niveles más altos de cortisol en comparación con aquellas personas que no experimentan ese estado de enamoramiento. Al menos en etapas tempranas y probablemente por la situación de incertidumbre que se genera al asomarse a ese tipo de experiencias iniciáticas. Por otro lado, la oxitocina desempeña un papel fundamental y crucial en la lactancia y el parto. Y en cuanto al amor materno corresponde, la leche materna contiene altos niveles de oxitocina y prolactina, lo que facilita aún más el apego y el vínculo entre el bebé y la madre. La pregunta que se abre es: ¿toda esa actividad hormonal puede existir antes del menor contacto social? Porque al menos en nuestra historia, las inscripciones a la entrada de los hospitales dicen: amemos a los organismos que nos benefician, desechemos a los que nos perjudican, controle su tren de ondas. Y bien, ¿cómo termina la historia? Como siempre, alguien dice la verdad. El que los delató fue un enemigo de ella. Los incomunicaron y para hacerlos entrar en razón, les contaban leyendas de crímenes pasionales. Antes de exiliarlo a él a la luna, le dijeron que ella había confesado la verdad porque se había arrepentido. Había tenido que reconocer su error y su infelicidad. Él lo creyó. Y que ella se haya retirado del mundo para vivir oculta en una gruta, ahora no lo conmueve. Que escape de los hombres para poder comunicarse con él no le parece una prueba de amor. Además, ella acaba de conocer a un sabio o a un embustero que le ha propuesto, a través de una operación, reintegrarla al grupo de ondas de él. Ella no piensa sino en esa operación, sueña noche y día y no sabe qué grado de sufrimiento tendrá que afrontar, qué anestesia le darán ni en qué lugar del cuerpo se realizará la intervención. Pero está entregada esa esperanza y la de recuperar, de ese modo, una convivencia normal. Naturalmente lo sabe, está asumiendo el riesgo de cambiar de personalidad y habrá que ver si esa nueva personalidad será o no del agrado de él. El alma del hombre es como el agua, escribió Goethe en su Canto de los espíritus sobre las aguas. Viene del cielo, se eleva hacia el cielo y vuelve después a la tierra en un eterno ciclo. Algunas escuelas de enseñanza esotérica sostienen que la conciencia sigue existiendo después de abandonar el cuerpo y que las personas que han estado unidas por vínculos de amor se reencuentran una y otra vez en diferentes vidas. Parte de esa literatura considera que reconocer a esas almas es uno de los temas más importantes de la existencia. Se habla de parejas, familiares y amigos que descubrieron ya haberlo sido en otros ciclos, historias que ocurrirían en silencio todos los días, desanudando eso que al principio llamamos predestinación y volviendo a conectar la codiciada molécula del amor que quizás, si existe, no habite precisamente el cuerpo. Alguien llega a través de los siglos y nos vuelve a abrazar para recordarnos que siempre permaneceremos juntos.